Muy buenos días, tengan cada uno de ustedes. Sean bienvenidos a la sesión número 8 del curso Elaboración y Presentación de Tesis, sección A, correspondiente al ciclo 45 de cursos libres de la Universidad de San Carlos de Guatemala. El día de hoy vamos a abordar un tema que no es que esté vigente o que esté de moda actualmente. Este tema siempre ha estado en la palestra o siempre ha estado presente cuando se hace cualquier tipo de trabajos académicos en ese sentido. Entonces, el día de hoy vamos a ver lo que es la propiedad intelectual, los derechos de autor y el plagio. Recuerden que ese era uno de los objetivos también dentro de este curso. Eso lo abordamos en la primera sesión, propiamente, en el cual cualquier estudiante o cualquier persona que presente cualquier tipo de trabajo académico debe tratar o debe tener los principios éticos de evitar los aspectos de la piratería, aunque recuérdense que lo que para algunos es ética, para otros no. Pues algunos podrán decir, si a mí no me descubren, si a mí no me dicen nada, pues yo lo voy a hacer, yo lo que quiero es graduarme. Y habrán otros que sus principios o sus valores éticos lo podrán determinar y le podrán dar ese valor primordial al aspecto de la copia o al aspecto de piratear cualquier tipo de trabajo. Todos en algún momento, espero no ofenderlos, pero es la verdad, todos en algún momento hemos incurrido en algún momento dentro de aspectos de piratería. Eso lo vamos a ver a lo largo de esta sesión y en el cual usted pues hará un autoanálisis si ha incurrido en ese tipo de falacia o en ese tipo de error. A veces lo hemos hecho a conciencia y a veces lo hemos hecho inconscientemente. Ahí vamos a ver los diferentes tipos de piratería o los diferentes tipos de plagio que se presentan. Actualmente, las 14 universidades con todas sus, las 14 universidades con todas sus unidades académicas o sus escuelas propiamente manejan cada una de ellas una plataforma que detecta el aspecto de plagio. Ya dependerá de cada unidad académica el porcentaje de plagio, entre comillas, que le permitirán a usted o a los estudiantes para la presentación de ese tipo de trabajos en ese aspecto. En algunas, pues, piden entre el 5 o 10%. Lo ideal, pues, sería que no hubiera nada, pues, en ese sentido. A veces el aspecto de la piratería no es porque el estudiante lo quiera hacer, sino que hace mal la citación de las fuentes. En ese sentido, no sé qué estilo de referencia estén manejando, pero algunos utilizan mal esa citación y es ahí donde caen en aspectos de piratería, ya sea que utilicen normas APA, las de Vancouver, las de Chicago, las de Harvard, o cualquier otro estilo de referencia. Entonces, a veces caen en ese tipo de errores. Otras veces se da por las situaciones de no saber propiamente entrecomillar lo que es de otro autor o, o el de saber distinguir el material de otras personas. Ahora con normas APA 7, pues ya no es necesario entrecomillar todo el material que se está citando, propiamente, pero existen normas o existen principios para saber distinguirlo propiamente del contenido del trabajo. Algunas personas recomiendan que en cualquier tipo de trabajo, ya sea una monografía, una tesina, una tesis, un artículo científico, en cualquier tipo de trabajo académico que ustedes presenten, el 99%, el 99.99% sea original, sea un conocimiento de usted propiamente. Y tal vez usted va a necesitar un por ciento de citar fuentes o citar a otros autores, en lo que sería frases, palabras, algún párrafo o alguna línea, pues. Pero es lo que se recomienda, pues dentro, por ejemplo, más que todo, cuando se está haciendo el anteproyecto, pues en ese anteproyecto, cuando usted hizo el marco teórico, recuerde que está entre unas 10, 15, 25 páginas más o menos, ese marco teórico. Entonces usted debe de citar más o menos a unos 4, sin mucho 4 autores, pues. Pero hay personas que cuando hacen el marco teórico del anteproyecto, pues incluyen hasta 25 o 50 autores, pues es ahí donde se ve el aspecto del plagio, pues a veces no hay necesidad, pues, de pasarlo por plataformas, porque sencillamente solo con ver o con leer el material se detecta que realmente se está incurriendo en ese tipo de acción.
Para algunos, o para la gran mayoría de investigadores, el plagio o la piratería es un delito, porque se está apropiando usted de material, en este caso, que no es suyo, y usted está sacando algún tipo de provecho para beneficio personal o beneficio económico para poder graduarse, en este caso, si usted lo quiere ver de esa forma, pues en ese sentido. Entonces vamos a iniciar propiamente con lo que ya sería la clase el día de hoy. Como repito, hoy nos toca aquí hablar sobre el tema de la propiedad intelectual, los derechos de autor y lo que sería el plagio en ese sentido. No se puede de alguna forma ocultar esta situación, porque de alguna forma hay algunas personas que lo fomentan, ahí se van a dar cuenta, hay catedráticos que fomentan la piratería, como hay estudiantes que también lo ven como algo propiamente esencial para la presentación de su trabajo, pues en ese sentido. Pero ahorita lo vamos a estar viendo en ese apartado. Entonces vamos a iniciar ya propiamente con la clase. Hay dos clases de personas, aquellas que hacen el trabajo y aquellas que se roban el crédito. Trate de estar usted en el primer grupo. Ahí hay menos competencia. Es que eso es realmente el proceso. La mayoría piensa de que al estar pirateando trabajos, al estar copiando tesis o copiar cualquier tipo de documentos, pues es más fácil propiamente. Y esto realmente no es así. Eso requiere de alguna forma más trabajo que el sentarse y desarrollar propiamente con mi autoría esa presentación. Cuando una persona crea una obra original, sea esta de cualquier tipo, esa persona automáticamente posee los derechos que se conocen como propiedad intelectual. Es decir, solo él está autorizado propiamente para obtener algún tipo de beneficio. Cuando ustedes hagan su tesis, cuando ustedes presenten su informe final, dependiendo de su unidad académica, hay un artículo dentro del instructivo general de presentación de trabajos generales donde indica que solo usted es el responsable del contenido de la tesis o del contenido del artículo científico, de la monografía o del trabajo académico que esté haciendo. Solo usted. Por ejemplo, los que son de derecho, pues el artículo 4 de presentación de trabajos finales indica que usted es el único. La universidad ni la unidad académica se van a hacer responsables del contenido que se encuentre dentro de ese trabajo académico. Entonces, dicha propiedad intelectual de cualquier tipo de obra que usted presente, ya sea palabras, gráficas, fotos, tablas o cualquier otra obra que usted presente propiamente, está reconocida internacionalmente por los derechos de autor. Y eso nosotros lo vamos a estar viendo propiamente en la última sesión dentro de 15 días, cuando a usted lo presente su centro de documentación o lo presente la biblioteca, en este caso la Biblioteca César Braña de la Universidad de San Carlos, que lo van a, cada vez que usted elabora su tesis o le aprobaron su tesis, a usted la van a presentar ante la comunidad científica propiamente. Lo van a presentar como un miembro nuevo de ese lugar o propiamente de esa institución. Entonces, de alguna forma, por muy pequeña que sea nuestra obra, por muy pequeña que ésta sea, propiamente estamos de alguna forma cumpliendo esos requisitos de ser originales en ese aspecto. Por lo tanto, para evitar el plagio, debemos de decirle propiamente a nuestros lectores o debemos de decirle a las personas que lean propiamente nuestro trabajo, en este caso nuestra tesis, que nosotros no somos los autores reales de ese material. Y ahí vamos a ver las formas en las cuales usted va propiamente a presentar ese aspecto. En algunos pues sería entrecomillado, en otros sería entrecursiva propiamente, y en otros es indicar el autor, indicar la fuente de donde proviene ese tipo de datos que usted está presentando en ese aspecto. Existen, para algunas personas, el plagio no es delito, por decirlo de alguna forma. Para algunas personas no lo ven como un robo, no lo ven como un engaño propiamente, lo ven como parte indispensable de la investigación. O sea, algunas personas consideran que plagiar propiamente es parte esencial
de todo trabajo que se debe de hacer. Como dijimos, el plagio ocurre cuando usted toma alguna idea o alguna palabra de otra persona, entre comillas, prestado y de alguna forma no lo cita. Ese es el aspecto, que usted debe de citar de dónde viene esa frase o ese párrafo que usted está incrustando dentro de su documento. Si no, pues usted está violando el derecho de autor y de alguna forma pues está cometiendo ese aspecto de delito, ese aspecto propiamente de presentación de ese material. Actualmente, esto se encuentra muy vigente por el aspecto en que nos encontramos ahora por lo de la educación virtual. Esto no significa que antes no hubiera piratería. Estamos hablando de los años 60, 70, del siglo pasado o a principios de este siglo, en los años 2000. La piratería siempre ha existido. Anteriormente, pues era un poco más difícil, de alguna forma, detectarlo, porque las personas que hacían ese proceso, pues hacían un trabajo más complicado porque iban a diferentes bibliotecas, consultaban diferentes materiales, lo presentaban, pero no había en aquellos tiempos una persona o no había algún programa informático que verificara que realmente ese trabajo era original, pues en ese sentido. Actualmente, con el uso de las plataformas que detectan el plagio dentro de las distintas unidades académicas, pues ahora es más fácil ese aspecto, o es más sencillo detectar esa situación. Pero también recuérdese que a toda acción hay una reacción. ¿Qué significa? Que hay una plataforma que me va a detectar el plagio, pero también hay programas informáticos que me ocultan el plagio, por decirlo de alguna forma, que tratan de alguna forma de proteger, entre comillas, ese plagio para que la plataforma no me lo detecte. O sea, a toda acción, una reacción, a algo bueno, a algo malo, por decirlo de esa forma. Entonces, ¿qué sucede? Que ahora nosotros nos hemos acomodado propiamente a lo que sería ese proceso de recopilación de datos en ese sentido. Ahora es tanta la información que existe en Internet, es tanta la información que existe físicamente que personas que realmente se dediquen a comprobar físicamente ese aspecto de la piratería es muy difícil pues en ese aspecto. Entonces, para eso necesitamos ese tipo de plataforma o esos programas informáticos para que nos ayuden propiamente a encontrar o detectar esos apartados. El plagio siempre ha existido propiamente, pero ahora con el aspecto de la tecnología, de alguna forma, se ha acrecentado más. Recuerde que hace años, o todavía se sigue manejando entre algunos estudiantes, ya sea a nivel básico o diversificado, aún en los primeros semestres de la universidad, donde el licenciado nos pide un trabajo de investigación y la mayoría, ¿qué es lo que hacemos? Copiar, pegar, imprimir. Pues, no hacemos ese aspecto de análisis, ese proceso de interpretación. Y como les decía, hay catedráticos que no nos ayudan propiamente o no nos fomentan a evitar eso propiamente. Ellos sencillamente piden el trabajo, reciben ese documento y ellos mismos a veces ni lo leen, pues en ese sentido. Entonces uno dice, ¿para qué me voy a complicar la vida si este licenciado o esta licenciada ni lee el material? Pues sentido. Entonces le puedo presentar cualquier tipo de material. Es ahí donde se fomenta o se da ese aspecto de la impunidad, por decirlo de alguna forma. En este caso, por parte de los docentes, que más adelante vamos a estar abordando esa situación. Entonces, el aspecto del plagio o de la piratería ha estado a lo largo propiamente de la historia, a lo largo de la humanidad. Si nos queremos referir al término piratería, nos podemos remontar a lo que serían los inicios del Imperio Romano y en los albores propiamente del Imperio Inglés, en ese sentido. Si nos remontamos a la piratería, propiamente los primeros que fomentaban esto eran los fenicios. Recuérdense que cuando estaba el Imperio Romano, allá en el mar Mediterráneo, propiamente tenía un enemigo muy fuerte, que era Fenicia, en ese sentido. Fenicia quería controlar ese mar extenso, que era el mar Mediterráneo, y tenía un competidor fuerte, que era propiamente Roma. Entonces, entre los dos fomentaban guerras propiamente para acaparar el mayor aspecto de territorialidad, más que todo a las orillas de las costas del mar Mediterráneo, porque el aspecto comercial o los inicios del comercio era lo que fomentaba esa situación. Entonces, lo que eran los aspectos de los fenicios propiamente
empezaron a propiamente a crear algún tipo de temor, algún tipo de repercusión a las orillas del mar Mediterráneo para evitar propiamente que Roma pudiera de alguna forma conquistar o Roma pudiera acaparar esas situaciones. Y ellos de alguna forma fomentaban el aspecto de introducir productos o introducir propiamente material de otros lugares como una especie como de contrabando o imitaciones propiamente para que las personas que estuvieran en esos puertos o a las orillas del mar Mediterráneo aceptaran ese tipo de material. Pero no había ningún tipo de revisión o no había algún tipo de aspecto de revisar propiamente si era original ese producto. Se aceptaba sencillamente solo porque provenía de Fenicia o se le indicaba que venía de Roma o venía de otras latitudes, o que venía, por ejemplo, de China, por decirlo mejor. Solo con mencionar esas palabras ya la gente lo aceptaba, pero no había ese proceso propiamente de revisión en ese aspecto. Luego, en el siglo IX o el siglo XI, lo que fueron el aspecto de los vikingos, empezaron a teorizar las costas del occidente europeo, lo que sería la parte de las Galias, la parte de lo que sería Inglaterra, la parte de Suiza, de Finlandia propiamente, empezaron a entrar a territorios galos y empezaron también a hacer ese proceso, a adquirir por la fuerza productos para luego ir de alguna forma a presentarlos a otros lugares. Y de esa forma fomentaban a través de lo que se conocía como la Liga Ansiasiática, propiamente las razones del contrabando en ese sentido. En Asia, pues tampoco no se quedaba atrás por el aspecto de la ruta de la seda, pues en ese sentido. Europa quería propiamente lo que era esos aspectos de las especies y el aspecto de la seda y emprendían esos grandes viajes. Pero recuerden que en aquellos tiempos propiamente pues era muy honoroso o los gastos eran muchos propiamente para traer telas o para traer especies. Y ahí fue donde surgió la situación de ir por el mar para cortar propiamente ese camino. Y ahí fue donde se dio el origen de lo que sería el descubrimiento de América, pues en ese sentido. Entonces, propiamente, este aspecto ha sido a lo largo del tiempo, en este sentido. Aquí estamos mencionando así a grosso modo. Luego, en el aspecto de los siglos XVI y siglos XVII, que es lo que nosotros hemos escuchado más ese término, empezaron a surgir los famosos bucaneros, que eran piratas propiamente, o marineros que de alguna forma araban un barco y robaban a las embarcaciones que provenían de América, propiamente ese oro, esa plata, ese tipo de material que llevaban, y había un elemento muy importante que también fomentaba el aspecto de la piratería, la esclavitud propiamente. Apropiarnos de esos grupos de personas negras, porque así se catalogaban en ese tiempo, y robárselos y poder ir a venderlo a Norteamérica, lo que sería Estados Unidos en la parte sur, porque en esos lugares era aceptado ese aspecto de compras de personas, pues en ese sentido. Entonces, ahí a grosso modo hemos visto lo que es el aspecto de propiamente, aspecto de piratería, como nosotros lo conocemos. Actualmente, con el aspecto de y lo que es a lo que a nosotros nos interesa, pues ahora existen diferentes aspectos de plagio, como es la imitación, la fraudulación o la reproducción parcial o total de documentos o de cualquier tipo de obra. Es que hay algunas personas que supuestamente dicen, así más rápido me gradúo, así más rápido consigo propiamente ese material. Pero recuérdense, ojo en este sentido, que usted no le consta que el material que está subido, donde usted consultó ese material, sea material propiamente con un respaldo científico. Por ejemplo, existen páginas que, como sería el Rincón del Vago, monografías.com o Wikipedia, que cualquiera puede subir un material. Yo puedo agarrar un documento, presentarlo como una tesis de postdoctorado y la gente me lo va a aceptar propiamente. Pero no hay esa validez científica o no hay esa comprobación para la verificación de esa situación. Entonces, en el aspecto de propiamente de la piratería, vamos a verlo desde el punto de vista legalista como el aspecto de que cualquier persona que comete piratería es propiamente que incurre en actos de depredación o en actos de violencia. Ojo en ese sentido.
para contra una persona o en contra de otras personas sin autorización propiamente de ese material. Es que hay personas que también hacen esto en esta situación, en el cual viene un catedrático, pide un tipo de material propiamente y lo presento yo, pero de alguna forma llego con algún tipo de amenaza. Por ejemplo, coloco el trabajo, coloco una arma insinuándole al licenciado que me ponga la nota completa, por decirlo de alguna forma. Entonces aquí es donde a veces algunos licenciados dicen, ¿para qué me voy a meter a problemas? Este va a ser el futuro profesional, es problema de él, le voy a poner 10 sobre 10. Vienen los aspectos también de esa impunidad. Claro, algunas personas dirán, yo no me voy a estar metiendo problemas ahí. Si él quiere que le ponga 10 sobre 10, pues esa será decisión ya propiamente de él. Entonces, ¿cuáles son propiamente los tipos de plagio o los comportamientos con los cuales se relaciona este apartado? Existen propiamente las diferentes formas de poder presentar o poder categorizar que nosotros estamos propiamente cometiendo plagio. Pues la más común, la número uno, es que nosotros agarremos material, tesis o artículos científicos, cualquier trabajo académico de otra persona, la copiemos propiamente y la insertemos dentro de nuestro trabajo y no indiquemos de dónde viene. O sea, es sencillamente el proceso de copiar, pegar o imprimir, en ese sentido. Sencillamente es presentar un trabajo ajeno como un documento propio, como que propiamente a nosotros ese ha sido el proceso de investigación. Porque lamentablemente muchas personas creen que investigación es eso, precisamente. Ir a una biblioteca o ir a internet, descargar el documento, copiarlo propiamente y presentarlo. Eso es lo que la gente cree que es investigación. Y eso ya lo hemos visto y ustedes a esta altura saben que eso no es investigación. Eso es recopilación de datos o eso es plagiar de alguna forma. También existe otro aspecto del plagio. El aspecto de introducir dentro de nuestro documento, dentro del material que nosotros estamos utilizando, propiamente párrafos, líneas o frases sin indicar la fuente. Es que esto es el gran problema. Es aquí donde muchas personas cometen este error. Están dentro de su documento, están dentro de la sección que están haciendo ese trabajo académico, va todo bien en ese sentido. Luego vienen, según Bustamante, en el año 2015, 2 puntos, en su tesis titulada tal, y abren las comillas propiamente y colocan el párrafo o la línea que necesitan citar de esa persona, cierran las comillas y continúan. O sea, ahí ya se está haciendo ese aspecto de plagio. Es que la idea es que usted parafrasee, usted interprete, usted indique propiamente por qué necesitó insertar ese párrafo o esa línea o esa frase de ese autor o de esos autores. También existen otros aspectos de plagio cuando nosotros incorporamos trabajo, dentro de nuestro trabajo, ideas, teorías propiamente en lo que se conoce como propiamente el aspecto de lo que se conoce como los famosos trabajos en equipo. Ojo en este sentido, ojo en este sentido. Nosotros podemos estar haciendo cualquier trabajo a nivel de la carrera, porque el licenciado nos pidió hacer una investigación propiamente y empezamos a hacer nosotros la famosa lluvia de ideas en ese sentido. Empezamos a proponer cómo va a ser nuestra investigación o a proponer propiamente cómo vamos a hacer ese tipo de presentación. Eso lo hemos hecho todos en algún momento a lo largo de nuestra carrera. Pero cuando ya hacemos la presentación del trabajo o cuando ya hacemos propiamente ese documento físico, no indicamos ese proceso de dónde vinieron esa lluvia de ideas propiamente. Y eso es un aspecto de plagio en ese sentido. O sea, se reunió el grupo y alguien dio ideas, alguien manejó algún tipo de apartado para poder hacer ese tipo de material que nosotros necesitamos. Y debemos de indicar la cita de fuente, probablemente, de quién fue la idea de hacer ese tipo de presentación. Pero se nos olvida en ese sentido. Y es ahí donde estamos cometiendo ese plagio. También hay otras personas que hacen esto en el aspecto del plagio. Agarran un texto y con el mismo procesador de texto, o sea, el mismo Word, por decirlo de alguna forma, le van cambiando las palabras de alguna forma o le van cambiando el significado o a través de un diccionario de sinónimos y antónimos, pues cambian ese aspecto.
Pero aquí es fácil de detectar porque el mismo procesador de texto utiliza lenguaje que a veces el mismo estudiante ni sabe qué significa. O sea, le hacen el aspecto de traducir o le hacen el aspecto de traslado, por ejemplo, la palabra amor y ahora se le pone te quiero, pues de alguna forma, o algún tipo de terminología más complicada. Entonces el catedrático detecta fácilmente ese apartado porque cuando lee ese material, cuando el buen catedrático lo lee, pues hay palabras muy técnicas y se le pregunta al estudiante, mire, disculpe qué significa esta palabra o mire qué significa esta otra palabra. Y el estudiante no la sabe responder. O sea, no, supuestamente usted hizo el trabajo, usted tiene que saber ese significado, por decirlo de alguna forma. Y es ahí donde el licenciado detecta que propiamente fue un plagio lo que se cometió. Otra situación que se da es el aspecto de la traducción, propiamente, en el cual yo necesito presentar un documento, una tesis o cualquier tipo de trabajo académico que me estén pidiendo en la universidad, y pues digo, voy a buscar un documento en inglés, voy a buscar un documento en italiano o en mandarín, o sea, cualquier idioma, y lo traduzco. Utilizo un programa informático en el cual me va a hacer fácil ese proceso. O a veces ese traductor pues comete algún tipo de errores, pero yo le voy cambiando, entre comillas, una mejor redacción. De todos modos, se detecta, las plataformas detectan propiamente de qué idioma provenía ese tipo de material. O sea, lo importante, como lo vuelvo a repetir, es que usted cite la fuente propiamente, indique de dónde viene ese tipo de material que usted está utilizando o que va a utilizar o que utilizó propiamente a lo largo de su trabajo. Otra situación que se da propiamente es lo siguiente, otro aspecto que algunos propiamente lo ven como no plagio. Ojo, algunos catalogan que esto que vamos a ver no cae entre la categoría de plagio. Es, por ejemplo, cuando nosotros, dentro de nuestro trabajo propiamente, insertamos el material, no lo entrecomillamos, no citamos la fuente, pero supuestamente damos un aporte. O sea, de alguna forma, copiamos ese material y en vez de poner según Bustamante en el año 2015, lo ponemos nosotros. Según desde nuestro punto de vista, o sea, nosotros nos autonombramos como los creadores de ese documento o los creadores propiamente de esa frase. O sea, le quitamos esos créditos a esa institución o le quitamos esos créditos propiamente a esa persona. Otra situación que se da propiamente es cuando nosotros estamos copiando, lo parafraseamos, lo comentamos, lo resumimos o lo condensamos propiamente, pero volvemos al aspecto de no citar la fuente. O sea, está bien, usted parafrasee, usted comente ese párrafo, comente esa línea propiamente, pero indique de dónde viene cuando no es de usted. Aquí volvemos al aspecto de subjetividad. Lo que para algunos es, para otros no lo es, propiamente. O sea, si yo voy a citar o voy a incluir algún tipo de material propiamente dentro del documento que yo estoy utilizando, pues debo de indicar de dónde viene esa fuente. Voy a poner un ejemplo. Yo sé que algunos se van a molestar conmigo, pero esto es realmente aspectos de piratería, pues en ese sentido. Hace un par de años, hace un año o 2 años, hubo un personaje, un cantante de reconocido prestigio, un cantante que a través de una campaña publicitaria con una empresa de aguas, aguas gaseosas propiamente, pues empezaba a hacer una presentación de un país y empezó a utilizar fotografías. Pues hasta ahí va todo bien, pues en ese sentido. Pero este cantante o esta empresa propiamente no indicaba de dónde habían tomado esas fotografías. Era solo el hecho de reconocer propiamente de dónde habían tomado. ¿Qué sucedió? Que una institución pública pues le preguntó a esta persona o le recomendó que hiciera esa citación, porque esta institución pública tenía los derechos de autor en ese sentido. Pero ¿qué ocasionó? Que muchas personas se fueran en contra propiamente de la institución pública, indicando que ahora ya no se podía fomentar el aspecto de
del turismo en Guatemala. Es que no era eso el proceso era que esta persona tenía que reconocer de dónde había sacado esas fotografías, tenía que indicar propiamente de dónde las había tomado o quién era el autor de esas fotografías. Era sencillamente solo el hecho de colocar los créditos, eso era lo único que se le estaba pidiendo a este cantante. Pero la gente no lo vio desde ese punto de vista. Y más adelante este cantante y esta empresa pues aceptaron y reconocieron ese error y lo presentaron con los créditos. Era lo único que se le estaba pidiendo pues en ese sentido. Pero muchas personas no lo vieron desde ese punto de vista y se fueron en contra de la razón de esta institución pública pues en ese sentido. Y han habido otros ejemplos que los vamos a citar más adelante. Otra situación que se da propiamente es cuando nosotros indicamos propiamente el famoso remix de tesis. ¿Qué significa eso? Que para hacer mi tesis voy a bajar 20 tesis de distintas universidades, por decirlo de una forma, de distintos centros de documentación. Y agarro el párrafo 1 de la tesis 1, luego el párrafo 2 de la tesis 2, de la tesis 3, de la tesis 4, y los voy uniendo propiamente en ese sentido. Y entonces voy haciendo esa especie como de remix, esa especie como de mezcla propiamente de trabajo. Porque según mi punto de vista, así voy a engañar a la plataforma, por decirlo de verdad, porque la plataforma no va a saber propiamente de dónde viene todo ese material. O agarro líneas, una por aquí, otra por allá, otra por aquí, otra por aquí, propiamente. Ese remix o esa incorporación de trabajos o esas mezclas que se utilizan. Otra forma de plagio, ojo en aquí donde les decía que algunas veces nosotros lo hemos hecho. Ojo en por favor. Muchas personas no catalogan esto como plagio, pero se van a dar cuenta. El famoso autoplagio. El autoplagio es cuando nosotros presentamos dentro de nuestro trabajo, en este caso, dentro de nuestra tesis, información que nosotros tomamos en cuenta o que nosotros utilizamos en otros cursos o utilizamos en otros trabajos. Debemos de citarnos también nosotros mismos, pues en ese sentido. Porque el que estoy haciendo mi tesis incluye dentro de ellos una frase o un párrafo que utilicé dentro de un documento de hace 2, 3 años. Debo de indicar de dónde viene, aunque yo sea el autor. Eso no tiene nada de malo. Eso es propiamente citar la fuente en ese aspecto. O otro aspecto de autoplagio es propiamente cuando yo incorporo ideas, datos o fragmentos de otros compañeros y no los indico. ¿Se recuerdan? En la segunda sesión dábamos este apartado. Hay personas que son muy buenas, que tienen buena retención en su cuaderno propiamente y casi que son como una grabadora propiamente o son como una cámara fotográfica, por decirlo de una forma. Casi copian todo lo que el licenciado está diciendo y nosotros pues le pedimos ese cuaderno a la persona propiamente y lo tenemos guardado dentro de nuestra biblioteca, pero no indicamos o no le damos el crédito a esta persona, por decirlo de alguna forma. Entonces, eso también es el famoso autoplagio. O de alguna forma, también es autoplagio cuando nosotros de alguna forma utilizamos trabajos de investigación que presentamos en grupo, lo que hicimos anteriormente, pues en ese sentido. Tuvimos las ideas, yo tengo guardado los trabajos propiamente que yo utilicé o que yo presenté en tal curso, pero no lo indico, pues en ese sentido. Otro aspecto es la situación de falsificar las citas, en ese sentido. Falsificar las citas se refiere propiamente en el apartado de que yo me invento la información. O sea, agarro un párrafo propiamente de tal tesis, de tal documento, me invento el autor, me invento el libro, me invento la casa editorial, me invento todos los datos que se lleva para la citación de la fuente propiamente. Supuestamente yo estoy cumpliendo los pasos que me está pidiendo mi instructivo o la citación o el estilo de referencia. Hago entrecomillado y pongo todos los datos. Por ejemplo, en Word le ingreso en el apartado de normas APA o normas de Vancouver, pidiendo el estilo que esté manejando, ingreso toda esa información, pero está falsificada, está inventada, por decirlo de alguna forma. Existe otro aspecto, lo que se conoce propiamente como la colusión. Ojo en este sentido. Algunos van a decir, ¿qué es eso de colusión? Es propiamente cuando el estudiante, en este caso la persona que está haciendo el documento, colabora con copiar la información de otras personas, no hace la citación o sencillamente no reconoce los trabajos grupales.
no reconoce propiamente esa situación que se está presentando en ese momento, pues, en esa situación. La colusión se refiere propiamente en el cual yo uso trabajos de otras personas sin citarlos, aunque sean trabajos dentro de la clase. También la colusión es esto. Yo sé que a algunos se va a molestar, pero esto es parte del plagio. Es cuando yo de alguna forma utilizo copias o fotocopias. Yo entiendo, y eso es comprensible, que el libro es caro o el libro original es propiamente muy oneroso, eso se entiende. Pues. O si yo voy a la biblioteca y le saco fotocopias a ese material y lo tengo ahí, pues eso es comprensible por el aspecto de la economía en que estamos. Pero es que hay algunas personas que sacan fotocopias propiamente y no indican de dónde viene propiamente. O sea, ese es el famoso plagio. O algunas personas, esto es válido dentro de una citación de una tesis, eso no tiene nada, por ejemplo, la recopilación o la citación de material de fotocopia. El licenciado propiamente les presenta a ustedes esas fotocopias y les indica en dónde están propiamente, pero usted cítelas, pues indica que es fotocopia proporcionada por tal licenciado en tal curso propiamente en esa citación, en ese aspecto. Otro es la suplantación, que ese es el más común también. La suplantación es cuando yo compro o yo vendo trabajos académicos, en ese sentido. O sea, yo no quiero hacer mi tesis o yo me dedico propiamente a hacer tesis en ese apartado. Entonces, ¿qué hago propiamente? Publico un anuncio en una red social o publico un anuncio en una página o en un periódico propiamente donde ofrezco mis servicios propiamente de elaboración de tesis. Entonces, habrá alguna persona que va a decir, este me la va a hacer más fácil. Yo tengo otros compromisos, tengo compromisos personales, compromisos laborales, compromisos académicos y entre comillas no tengo tiempo para estar haciendo mi tesis. Entonces, le voy a pagar a esta persona para que haga ese proceso propiamente de la elaboración de ese trabajo académico. Entonces, algunas personas pues lo van a presentar así propiamente en esa situación. Otras, pues por lo menos van a leerlo. Es que, bueno, mire, yo no estoy fomentando la piratería, pues, pero si usted va a hacer eso, por lo menos lea el material, pues, revíselo, pues, en ese sentido. Porque de todos modos el asesor o el encargado de metodología o el revisor le va a preguntar a usted, pues, en ese sentido. Entonces, hay personas que no, sencillamente no hacen eso. Le pagaron a alguien, sencillamente consideran de que solo es de pagar, presentar el documento y que no me van a hacer ninguna pregunta en mi unidad académica, por decirlo de alguna forma. Que no me van a hacer hasta examen público, por decirlo de alguna forma. Pues esa es la forma en que algunos tienen. La compra y venta de trabajos académicos, pues se ha fomentado mucho a partir de los años 2000 con el surgimiento mucho de diferentes páginas que se encargan propiamente de hacer eso. Propiamente existen páginas donde usted puede escribir en Google elaboración de tesis y son páginas que le ofrecen ese tipo de servicio. Y según ellos, tienen formas para contrarrestar el uso de las plataformas para detectar el plagio. Pues, desde allá le están diciendo que su tesis va a ser plagiada, pues, en ese sentido. Ya dependerá de usted realmente si utiliza o no esos servicios. Existen otros en el cual las personas presentan o las personas suben el material de distinta forma, pero no se verifica que venga sea material científico o sea un material con validez académica como es en este caso el Rincón del Vago, Alipso, Monografías o Wikipedia, pues en ese sentido. Cualquiera sube un material, cualquiera se puede autonombrar como licenciado, como magíster, cualquiera se puede nombrar como doctor o un postdoctorado, por decirlo de alguna forma. Y la gente lo acepta. Y la gente, de todo modo, la gente no quiere verificar si esa persona es o no es. Sencillamente lo que quieren es el trabajo, por decirlo de alguna forma. Si usted va a hacer eso, bueno, se supone que no lo va a hacer, pero si usted va a utilizar eso, por favor, verifique esa información, léala, pues en ese sentido. Porque hay algunas personas que copian, pegan, imprimen, por decirlo mejor, pero ni siquiera le revisan aquellas famosas complementos que aparecen al final de cada párrafo. Hay páginas que ahora le agregan una protección, indican de dónde sacó esa fuente. Por lo menos siquiera quítele eso, pues en ese sentido. O algunas personas que copiaron y aparece la famosa palabra editar
o aparece propiamente marcado en azul, aparece hasta el hipervínculo, por decirlo de alguna forma. Ahí no hay necesidad de pasar la plataforma. Ahí se detecta rápidamente que usted ocurrió o usted incurrió en ese tipo de delito. ¿Cuáles son las causas propiamente que el alumno utiliza, o en este caso el profesional, porque también aquí vamos a ver los aspectos de la docencia, que utilizan para fomentar o hacer propiamente el aspecto del plagio? Número uno, algunos estudiantes dicen que si hago eso voy a sacar mejor nota, de alguna forma. Voy a utilizar algún aspecto de mejorar mi rendimiento académico. Aquí el plagio podría ser también en los aspectos del famoso chivo o el acordeón, por decirlo de una forma, que utilizamos nosotros en algún examen. Ahorita que regresen ustedes a las aulas universitarias, no sé si vamos a regresar este semestre o regresamos el otro año, cuando ustedes regresen los primeros 2, 3 días ahí cuando regresen a sus aulas universitarias, ustedes van a encontrar un gran cambio en la universidad, en ese sentido. No tanto en el aspecto de las instalaciones, sino en el escritorio, propiamente. Esos escritorios usted los va a encontrar como que fueran escritorios nuevos. ¿Se recuerda usted cuando llegaba a la universidad? Literalmente en muchos escritorios aparecía como que fuera una biblioteca, aparecía diferentes materiales de distintas carreras, pues, de distintos cursos, de alguna forma. Aparecía hasta los exámenes, literalmente en los escritorios, de alguna forma, en las paletas, por decirlo de alguna forma. Ahora estos escritorios ya fueron modernizados o fueron de alguna forma actualizados, por decirlo de alguna forma. Entonces, de los primeros días no va a encontrar nada en esos escritorios, va a ver como un escritorio nuevo, por decirlo de una forma. Entonces, pero le aseguro que a los 4 o 5 días o a la semana, esos escritorios van a regresar a como estaban antes, propiamente, pues en ese sentido. Otra situación de que los alumnos fomentan la piratería es propiamente porque ellos lo ven como una forma tribal. O sea, lo que decimos, lo que para algunos es ético, para otros no. A mí no me detecten, pues no hay ningún problema. Si yo tengo que pagar, porque eso también es otra situación, le voy a pagar al asesor o le voy a pagar al encargado de metodología para que no me haga ese proceso. Eso ya será aspectos éticos de cada persona. Otros ven propiamente el plagio como un desafío. Van a ver que yo voy a hacer mi tesis y no me lo va a detectar. Este asesor o este encargado de metodología, yo sé cómo engañar esas plataformas. Lo ven como ese aspecto de enfrentarse a la autoridad. Pero de todos modos, está bien, pues engañaron a la autoridad, engañaron al asesor, engañaron al encargado de metodología, engañaron al revisor propiamente. Pero cuando estén trabajando en una empresa privada o pública, o cuando estén trabajando por su propia cuenta, ahí no van a poder hacer eso, porque van a encontrar a alguien que sí los va a detectar pues, en esa situación. Otros lo hacen por la pereza, sencillamente. ¿Para qué me va a estar complicando yo la vida? ¿Para qué va a estar haciendo una gran tesis si de todos modos las tesis no las lee? De todos modos las tesis solo quedan engavetadas o se las empieza a comer el ratón en la biblioteca. Esa es la idea que tienen algunos. Entonces, ¿para qué me voy a complicar? Yo lo que quiero es graduarme. Entonces voy a agarrar ese aspecto de piratear. Otros, el famoso mimetismo. El mimetismo es lo siguiente. Si a mi compañero lo hizo y no lo detectaron, yo también lo voy a hacer. Yo conozco varios casos donde varios compañeros se han graduado, sé que hicieron su tesis pirateada, nunca los detectaron, entonces yo lo voy a hacer. O sea, si lo hace uno, yo lo hago, lo hace el otro, pues de una forma. Ese es el famoso mimetismo. Si el resto de compañeros lo hace, ¿por qué yo no lo hago? Volvemos a los aspectos de ética. Luego, pues, vienen los falsos valores. Se ve el plagio como que es una persona inteligente, que es como una persona aceptable. Porque según estas personas, hacer ese plagio es difícil, propiamente. Bueno, si usted va a hacer el buen plagio, por decirlo de alguna forma, dice bien, pues utiliza varios materiales, revisa varios documentos de alguna forma, pero trate lo posible de que no lo cachen, pues, por decirlo de alguna forma. O sea, eso requiere propiamente una estrategia, requiere una técnica, requiere una táctica, por decirlo de alguna forma. Eso es más complicado hacerlo propiamente. Como le decía al inicio de la sesión, si usted va a hacer eso propiamente, pues es más trabajo. ¿Por qué no lo hace de la forma más sencilla? Que sería haciendo un trabajo original, pues en ese sentido. Pero las personas se quieren complicar más la vida, pues en ese sentido. Porque también algunos, ojo, en ese sentido, buscan algún tipo de reconocimiento, buscan algún tipo de premio dentro de la unidad académica, porque supuestamente es la mejor tesis del año dentro de esa unidad académica, pues en ese sentido.
¿Cuáles son las causas de que fomentan propiamente el plagio? Aquí vamos a ver algunas causas o algunos factores que los mismos catedráticos fomentan esto. Por ejemplo, hay catedráticos, usted conoce alguno o ha tenido algún catedrático a lo largo de su carrera propiamente, donde el primer día de trabajo, el primer día propiamente, les da propiamente el programa de estudio y hasta les da el examen final, por decirlo de una forma, y les dice que va a ser un proyecto. Y ustedes tienen alrededor de 100 a 150 días o 180 días propiamente, lo que sería el semestre, para ir elaborando ese trabajo. Entonces, ahí es de una forma, el catedrático le está fomentando ese aspecto de organización y de planificación. Pero algunos, de alguna forma, lo dejamos al tiempo. Tengo 180 días, ¿para qué me voy a estar complicando la vida? Voy a tener tiempo de hacer. Pasan 30, pasan 60, pasan 90 días. El licenciado les empieza a recordar, no se olviden del proyecto, se recuerda que eso los dio el primer día de clases y ese es el examen final. Entonces algunos empiezan ahí, bueno, va a empezar a hacer el proyecto pues, a los 90 días, pero algunos dicen, ya tengo tiempo. Y resulta que 2, 3 días antes lo empiezan a hacer propiamente. Pero como ya están, usaron esa mala gestación del tiempo, pues, ¿y ahora qué hago, muchachos? Ya no tengo tiempo para hacer eso. Tuve 150 días, tuve 180 y ahora lo quiero hacer, lo que no hice en 179 días, ahora lo quiero hacer en una hora, pues, probablemente. Y es donde se hace aspecto de copiar o piratear. Otros licenciados hacen este proceso de alguna forma. Cuando ponen de alguna forma esa bibliografía que de alguna forma se vuelve complicada o engorrosa. ¿Se recuerdan en la sesión número 2 cuando vimos ese marco teórico ampliado, ese marco teórico extenso, por eso que algunos asesores piden, en el cual le piden 10 conceptos o 10 palabras claves y a cada concepto hay que sacarle 10 autores, por decirlo de una forma. Y entonces allá se va volviendo un marco teórico muy extenso y es donde provoca que el estudiante dice, chica, ¿para qué tengo que buscar tanto libro? ¿Para qué tengo que buscar tanto autor? Y el mismo catedrático o el mismo asesor le dice, cópielo. O sea, él mismo le fomenta de alguna forma. Entonces viene usted y empieza a buscar 20 libros, 30 libros o tesis propiamente y las presenta como ese marco teórico, pues, de una forma. Eso es propiamente la complicación o el engorramiento propiamente de ese tipo de trabajo. O sea, el mismo asesor le fomenta que usted copie, pero nunca le indica que tiene que ser parafraseado o que tiene que ser interpretado, por decirlo de alguna forma. Otros hacen propiamente lo que es el aspecto del plagio por desconocimiento. Pero recuérdense que nadie puede alegar ignorancia ante la ley. Este es un delito, por decirlo de una forma. Yo no puedo ir a decirle, o sea, me detectaron el plagio en mi unidad académica y decir, es que yo no sabía que era eso. Yo no sabía que era plagio. Sencillamente, usted cometió ese delito y no puede alegar ignorancia, pues en ese sentido. Eso está plasmado dentro del reglamento de evaluación dentro de la universidad o dentro de su unidad académica propiamente en ese sentido. Para eso hay que leer ese reglamento, hay que leer propiamente ese instructivo para la presentación de trabajos para no poder alegar ignorancia, pues en ese sentido. Otro es propiamente, ven como que esa idea de copy-paste es costumbre ya se volvió propiamente aspectos culturales del estudiante, o ya se volvió una idiosincrasia del estudiante de básico, de diversificado, del estudiante universitario, pues en ese sentido. Todo el mundo lo hace, pues yo también lo voy a hacer, pues decirlo de alguna forma. Supuestamente, todo lo que se sube, ojo, en este sentido, algunas personas tienen esa idea de que todo lo que está subido a internet es de uso común. Esto es falso, pues en ese sentido. Yo puedo subir material, pero de alguna forma está con mi autorización o está en este caso con un respaldo de una institución académica, pero yo soy el responsable, pues en ese sentido. Pero algunas personas dicen, no, todo lo que se sube a internet es de uso común, pues cualquiera lo puede utilizar, pues en ese sentido. Otra creencia es que, ¿para qué voy a hacer un trabajo parafraseado? ¿Para qué voy a hacer un trabajo interpretado? Si de todos modos no lo van a leer en mi unidad académica, de todos modos yo no voy a dejar ningún aporte, yo lo que quiero es graduar. Esa es la idea. ¿Para qué me complico la vida en ese sentido? Como dijimos hace poco, va a estar guardado en la biblioteca y nadie lo va a leer, pues en ese sentido. Nadie se va a dar cuenta, pues en ese sentido. A veces sí sucede esa situación, pues, o sucede esos aspectos, pues, en ese sentido. Otro es que el trabajo es irrelevante. O sea, es un trabajo nada más de la clase. Es un trabajo que me pidió el licenciado, por decirlo de una forma.
¿para qué me complico la vida? ¿Para qué de alguna forma voy a estar viendo esa situación? O cuando manejamos el famoso chivo o acordeón. Si no me detectan, de todos modos, yo lo que quiero es la nota completa. Yo quiero ser 61, yo quiero ser 71. A mí no me importa si me... Porque hay alguna gente que son muy descaradas en ese sentido. A mí no me importa que mis compañeros digan que yo soy chivero, pues en ese sentido. Yo lo que quiero es graduarme, pues en ese sentido. Y pues lamentablemente, pues ahí viene la situación de que, por ejemplo, usted puede sacar 100 en todos sus cursos, pues, pero a veces ese 100 no determina que usted sea un buen profesional. Como también usted puede sacar 61 o 65 y puede ser un mejor profesional que este que haya sacado 100. Pues, o sea, una nota no determina qué tan profesional sea usted, pues en ese sentido, en ese apartado. Porque recuérdese que de todos modos en el título no va a aparecer la nota, pues en ese sentido. Ahí usted haya sacado 100 y el otro sacó 61, a los dos les van a dar un título universitario. Esa sería la creencia que tienen algunos, pues en ese apartado. Esas creencias de que una nota no determina la capacidad intelectual de una persona, pues en ese sentido, o la relevancia que tenga ese trabajo. Otros, propiamente, consideran de que el aspecto de copiar o el aspecto propiamente, de citar las fuentes, propiamente, es peligroso. Es que hay algunos licenciados o algunos asesores que hacen esto. Le dicen, no quiero nada copiado de internet. Está bien, pues eso es permitido, pues no quiero nada copiado. O cuando algunos catedráticos dicen, no quiero nada que me lo copien de las redes, en ese sentido, o que me lo copien de internet. Algunos licenciados todavía tienen aquella idea de que entréguenme el trabajo a mano, pues propiamente. Porque supuestamente cuando usted está viendo algo en internet o está viendo en un libro y lo copia a mano, pues supuestamente se le va a quedar. De todos modos, está haciendo el aspecto de piratería, pues en esa situación. Entonces algunos dicen, es que si le pongo citaciones, el asesor o el catedrático va a creer que yo lo copié de internet. Esa es la idea que tienen algunos, pues en ese sentido. Otros, pues, como decíamos, el aspecto de que es pérdida de tiempo estar buscando información, pues, en ese sentido, estar buscando propiamente de dónde viene esa fuente, o es pérdida de tiempo estar citando ese tipo de material. Mejor me voy de una vez. ¿Para qué voy a estar indicando de dónde viene ese material? Volvemos al aspecto de las creencias que cada quien tiene. Otra situación que se da es el aspecto de las demandas de trabajo. Aquí algunos van a decir, es que ahí dice, mire, yo llevo 5 cursos en la universidad y los 5 licenciados me piden trabajos toda la semana, propiamente. No hay día que yo no tenga que hacer una tarea, no hay día que propiamente no tenga que entregar algún tipo de trabajo. Y eso ocasiona que en algún momento, pues, tenga que incurrir a ese proceso de la piratería, propiamente. Según algunos, el hecho de que me dejen tantas tareas, ya sea a nivel básico, diversificado o en la universidad, propiamente me quita mi tiempo propiamente, o propiamente no hace que me organice. Según ellos, esa tareita, así lo catalogan ellos, es complicada. Pero de todos modos, cuando estén en una empresa, esa tareita, como ustedes le decían de alguna forma, no va a hacer nada al trabajo que les van a poner propiamente dentro de la empresa o dentro de la institución. Y ahí ustedes van a hablar, aquella tareita que me dejaron no es nada a esto que estoy haciendo ahorita, pues propiamente. Entonces, ese exceso de demanda de trabajos es lo que ocasiona que propiamente los estudiantes ocurran o incurran en ese aspecto de la piratería. Otros, aquí viene lo que algunos licenciados ven. Algunos dicen, mientras más trabajo le deje al estudiante, más se le va a quedar la situación. O aquellos licenciados, creo que ustedes conocen todos alguna vez, aquellos licenciados que dan la clase propiamente, entregan el juego de fotocopias y no explican nada, pues, de una forma. O sea, aquí está el material, aquí están las fotocopias, las leen y la otra semana vamos a hacer el examen, por decirlo. El licenciado va a explicar el contenido. No, hombre, si ahí están las fotocopias, si está fácil la lectura de esas fotocopias. O sea, el mismo licenciado le da tanto material a ustedes, pero no lo explica de alguna forma. Y si lo explica, nada que ver con el contenido de la fotocopia, por decirlo de una forma. ¿Para qué me dio esta fotocopia si lo que está diciendo es completamente distinto, pues, de alguna forma? Otros, propiamente, como decía, catedráticos
no quieren que dentro de los documentos vaya citaciones. Sencillamente así le dicen, no quiero nada citado. Quiero que propiamente usted lo copie. Literalmente así le dicen, bueno, si el licenciado quiere que todo lo copie, pues lo va a copiar de alguna forma. Porque ellos indican de que si yo cito, estoy copiando el material y no es mío propiamente, pues en ese sentido. Es cierto, no es suyo, porque usted lo copió de otro material, pues de alguna forma. Otra situación es con los catedráticos que no leen los trabajos. Esa es la mayoría, pues en ese sentido. En el cual, como lo dijimos, uno de los errores más comunes que se tiene es que son aquellos catedráticos que buscan la masificación del salón. ¿Qué significa la masificación del salón? O sea, son aquellos catedráticos que les gusta propiamente que el salón tenga 100, 200 personas, porque según ellos, mientras más alumnos hayan ahí, propiamente soy el mejor catedrático porque todos me buscan, por decirlo de una forma. Entonces, si tengo 200 alumnos, pues no voy a leer los trabajos, sencillamente no hago ese proceso de retroalimentación, no hago ese proceso de indicarle al alumno qué es lo bueno y qué es lo malo, pues propiamente. Entonces, tengo 200 trabajos, entonces cuando me voy saliendo del salón, qué buen licenciado, mire, lleva todos los trabajos, pues de una forma. Pero cuando él llega a su cubículo, llega a su oficina, sencillamente a través de un sello, o a veces se lo da a la secretaria, por decirlo de una forma, y la secretaria coloca el sello, coloca la firma propiamente y le coloca el punteo. Ahora con el uso de las plataformas, lo que es el uso de Moodle, pues propiamente, ahí la nueva plataforma Moodle hasta califica, pues hasta en eso se ha vuelto perezoso, en algún caso, algunos catedráticos. Hace el tipo de exámenes y la misma plataforma califica y la misma plataforma presenta los cuadros. Ya ni siquiera en querer hacer cuadros se enfocan algunos catedráticos. Aquí viene el aspecto de la vocación que se tenga en ese sentido. A mí, ¿de qué me va a estar complicando yo la vida si de todo yo estoy graduado? Son ellos, pues esa es la mentalidad que tienen algunos en ese aspecto de la masificación. Usted sabe que ahora en las distintas unidades académicas pues existe un proceso de evaluación al finalizar cada semestre. Bueno, en algunas, pues, en otras no se hacen los locos en ese sentido. Pero en aquellas que supuestamente se hace el proceso de evaluación, pues se le presenta a usted ese formulario, usted hace ese tipo de crítica a favor o en contra del licenciado, pero hay licenciados que ni las leen, ni las van a leer propiamente. Las personas que pasaron ese tipo de evaluación no se la presentan al licenciado, y si se la presentan, el otro se hace sencillamente de la vista gorda. ¿Para qué me voy a complicar yo la vida? ¿Para qué me voy a poner a leer eso? Y así doy las clases y así las voy a seguir dando. Esa es la mentalidad que se tiene por parte de algunos profesionales. Entonces, la impunidad es propiamente fomentada tanto por el alumno, por las autoridades, como por la docencia, por decirlo de una forma. Algunos lo ven como natural ese aspecto de plagiar. Algunos van a decir, mire licenciado, disculpe, ¿qué es lo que se tiene que hacer cuando se detecta un plagio propiamente, en el caso de una tesis? ¿Por qué la universidad no actúa? ¿Por qué la unidad académica no actúa? Es que no es la unidad académica la que tiene que actuar, ni la universidad. Es la persona que se vio afectada por el aspecto del plagio, en el sentido. Claro, alguno me va a decir esto, miren, pero licenciado, ¿qué sucede si yo estoy aquí en Guatemala y me piratean mi tesis en Argentina? No me voy a ir a Argentina propiamente a presentar esa denuncia penal. Allá dependerá de usted, pues si quiere hacer ese proceso o no. Pero digamos que fuera aquí en Guatemala, pues en algún momento yo como persona que quiero buscar una maestría o quiero buscar un doctorado, porque ando buscando un cargo público, por decirlo de alguna forma, pues voy a ver cómo lo presento. Y pues tengo aquí la fuerza del cargo que estoy desempeñando, de las influencias que tenga. Entonces puedo utilizar esos conectos o esos contactos para que no se me haga ese proceso de investigación. Pero tarde o temprano se va a detectar que usted ha incurrido en ese proceso de piratería o la compra de títulos o la compra propiamente de un grado académico. Pues esa es otra historia y no me voy a poner a profundizar en ese aspecto. Eso lo que hace es que desmotiva a aquellas personas, desmotiva a aquellos que quieren hacer un buen trabajo. ¿Para qué me voy a complicar la vida? ¿Para qué me voy a hacer un gran trabajo si de todos modos el licenciado ni lo lee? Pues, bueno, yo le puedo, lo resolvimos en la sesión número 2, yo le puedo prestar un buen trabajo, venir bien encuadernado, venir bien empastado, hago la carátula nada más, propiamente le pongo el título del trabajo que este licenciado pido y él me pone el día sobre días, porque el licenciado solo ve que el trabajo está bonito, pues,
que está chilero, como se llama, pero no lo lee. Eso desmotiva a los estudiantes y eso nos va mal acostumbrando propiamente a que así van a ser todos en ese sentido. Como hay licenciados que son al contrario. Usted puede ser un licenciado que tenga 120 alumnos en su salón o 200 alumnos. Ustedes conocen alguno de ellos, probablemente. Y tienen tiempo para leer los 200 trabajos y los leen a cabalidad y le indican qué es lo bueno y qué es lo malo que usted tiene. Entonces uno dice, ¿cómo le hará propiamente? ¿Será que no se dedica a otro tipo de actividades este licenciado? Revisó los 200 trabajos y nos indicó lo bueno y lo malo a cada uno de nosotros, pues, en ese sentido. Como también existe el abuso, propiamente, en este caso de algunos licenciados, en abusar del auxiliar, propiamente, en el cual, mira, vos ahí te lees estos 200 trabajos, pues esos son mi auxiliar, pues en ese sentido. Y ya dependerá de otras situaciones en el cual se dará ese aspecto propiamente de impunidad. ¿Cuáles son las fuentes más utilizadas para copiar en este sentido? Aquí estos datos yo los estoy utilizando de parte de la Universidad Panamericana, pero no de la Panamericana de aquí, es otra universidad propiamente. Pero es parecido a lo que se maneja aquí en Guatemala. La gran mayoría de estudiantes, ojo, piratean noticias, piratean esos datos, pero no indican propiamente ni de qué periódico, ni quién fue el autor de la noticia o del artículo periodístico, en qué fecha salió propiamente publicado eso. Sencillamente copian en esa situación. Otros copian las bases de datos bibliográficos. Es que sucede también esto. Ojo en ese sentido. Hay algunas personas que en Internet han subido bases de datos. O sea, propiamente, se tiene el material, usted literalmente agarra ese documento que usted quiere, lo sube, por ejemplo, vamos a utilizar a Google en ese sentido, y Google, a través de un programa informático, me indica de dónde viene la fuente propiamente, y hasta me parafrasea. Hay programas que hacen ese parafraseo propiamente en ese sentido. O sea, el estudiante ni siquiera hace ese esfuerzo de parafrasear. O sea, utiliza algún programa propiamente que me haga ese aspecto, que me haga ese cambio literalmente. Otros aspectos que se fomentan mucho es, como decíamos, piratear o trabajos de otros estudiantes, trabajos de otras presentaciones de otros cursos, lo que decíamos. Las presentaciones de cada clase, los cuadernos, las fotocopias propiamente, o no citar de dónde vienen esos datos. Las publicaciones de investigadores. Este es otro aspecto que muchos manejan. Sucede que muchas personas dicen, no voy a piratear tesis porque me van a detectar. Lo que voy a ir a piratear son trabajos académicos de la Digi o trabajos académicos de Avanzo o de Flaxo o de ASIES, por decirlo de alguna forma. Ahí no me van a detectar propiamente que se está manejando eso. Esto sucede mucho con los trabajos a nivel de que nos deje el licenciado. Como tenemos una semana para hacer ese tipo de investigación, entre comillas, pues no voy a buscar tesis, sino que me voy a ir a CIES, voy a agarrar un trabajo y voy a hacer la exposición y voy a quedar bien ante el catedrático y voy a quedar bien ante mis compañeros usando un lenguaje más técnico, por decirlo de una forma. La forma más común, pues, es la forma de la biblioteca, o sea, descargar el material. Les decía la vez pasada, yo si quieren me descargo toda la biblioteca de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Pues, está bien, eso no tiene nada de malo, pues, pero voy a leerlo, pues, voy a parafrasear, voy a interpretar ese material. Si lo descargué, pues porque me va a servir para algo, pues, en ese sentido. Pero muchas personas ahora sencillamente descargan ese documento en PDF, utilizan un programa que convierta PDF a Word y ahí ya solo lo voy insertando dentro de mi material. Ni siquiera ese proceso de lectura, pues, de alguna forma. Y lo más común que utiliza la gran mayoría es propiamente copiar o piratear cualquier tipo de trabajo, pues en ese sentido. Entramos a Google, escribimos cualquier tema y la primera página que nos aparece, sobre eso lo leemos. Ni siquiera nos damos cuenta si es de Guatemala o de otro país. Podemos estar hablando de lo que es el proceso de vacunación y no nos dimos cuenta que es de Perú y presentamos esos datos. Ni siquiera damos ese proceso de lectura, pues, o sea, por lo menos, si va a hacer eso, lea de dónde va a sacar la información, pues, en ese apartado. ¿Cuáles son las formas para detectar el plagio en ese sentido? Pues existen reglamentos. Existe un reglamento en cada unidad académica
donde a usted de alguna forma le pueden hacer 3 tipos de sanciones. La número 1 pues, es un llamado de atención, en el cual a usted le van a decir, mire, su trabajo está pirateado, tiene un 70% de piratería, hay que reducirlo. Pues. Entonces, ya le llamaron la atención, pues, en ese sentido. Número 2, usted vuelve a presentar ese trabajo de alguna forma y sigue muy alto la piratería. Entonces, el encargado de metodología le va a decir, mire, ya le habíamos avisado la primera vez. Su tesis tiene un 70%, ahora usted lo redujo a un 50%, pero sigue muy alto ese aspecto. Sigue usted cometiendo ese delito, lo presenta como una tercera vez y ahí la primera sanción que a usted le pueden dar, la segunda sanción, perdón, la primera fue llamada de atención, la segunda es la suspensión de la tesis o la suspensión del trabajo. Ahí le pueden suspender a usted su trabajo durante 6 meses o un año. Y la tercera, la tercera sanción es ya una sanción penal, pues, es decir, se presenta una denuncia ante el Ministerio Público, una denuncia penal propiamente, porque lo que sucede es eso, no lo va a presentar la universidad, vuelvo a repetir, no lo presenta la universidad ni la unidad académica, lo puede presentar la persona que se vio afectada. Eso lo vimos en la sesión número 2. Es que hay algunas personas que son muy descaradas en ese sentido. Copian o piratean la tesis del encargado de metodología, o copian la tesis de algún catedrático de la unidad académica, o copian la tesis hasta del decano, por decirlo de alguna forma. Entonces, ahí se detecta fácilmente. Entonces, es esta persona la que va a actuar en esa forma, va a presentar ese tipo de denuncia. No en la universidad, no en la unidad académica, pues en ese sentido. Otra forma en el cual el aspecto de se puede evitar el plagio, de alguna forma, es desde los primeros semestres, indicarle al alumno que no haga eso propiamente. Pero son aspectos subjetivos. Aquí tendríamos que también hacer algún tipo de reforma educativa, por ese sentido, en el cual tanto alumnos como autoridades y como catedráticos, pues empecemos a manejar de la mano, empecemos a crear ese tipo de conciencia de no hacer ese proceso. Lo mirábamos cuando hacíamos el marco conceptual o cuando vimos el marco teórico. Es que a mí nunca me han enseñado a parafrasear, nunca me habían pedido así los trabajos, siempre me los habían aceptado de esa forma y nos hemos mal acostumbrado y cuando llegamos a la tesis es donde tenemos ese gran problema. Ahora, pues actualmente la detección, pues es propiamente con la forma es a través de la lectura, que el asesor o que el catedrático lea el material. O hay catedráticos que a un trabajo propiamente del curso lo pasan por un software antiplagio, que en ese sentido nos va a detectar propiamente que ese material que estamos utilizando está cayendo en ese aspecto de piratería, pues en ese aspecto. Propiamente las herramientas que se utilizan propiamente para detectar o los software que son más utilizados son, por ejemplo, Plagium, Plagium Detect, Plagium Check o lo que es propiamente Aprot o Antiplagium en ese sentido. Son esas plataformas que utiliza cada unidad académica para detectar ese aspecto. Pero hay una forma sencilla, sin necesidad de tanto utilizar una plataforma complicada o un software. Hay asesores o hay encargados de metodología que sencillamente agarran un párrafo, pues que a ustedes les piden el documento digital, agarran un párrafo propiamente de su tesis, lo colocan en Word propiamente, lo colocan en lo que es Google, y Google me dice de dónde viene, así de sencillo. Usted lo puede manejar con cualquier tipo de documento, me indica de dónde saqué ese tipo de datos, pues, en ese apartado. Entonces, existen diferentes formas, diferentes tipos de regulación para detectar propiamente que las universidades o los centros educativos propiamente empiecen a utilizar estrictas reglamentaciones para evitar eso. Es que esto es un delito, así de sencillo. Es un delito propiamente en el cual se ha comprobado que usted no está utilizando propiamente la citación correcta o está cayendo en aspectos de graduación de deshonestidad propiamente. Y vienen las sanciones basadas en cada unidad académica, pues, en ese sentido. Literalmente, pues todo esto tiene que ver con honestidad, así de sencillo. El aspecto del plagio es honestidad. Repito, lo que para algunos es, para otros no es. Aquí vendrían los valores que nos han enseñado, ese aspecto de sinceridad, ese aspecto de decir la verdad, ese aspecto de respeto, porque miren, yo creo que algunos se han dado cuenta en ese sentido. Hacer una tesis o un EPS
o hacer una monografía, un artículo científico, pues me puede costar un ojo de la cara y hasta el otro ojo de la cara, o me cuesta lo que las gallinas ponen, por decirlo de una forma. Para que venga otra persona y saque algún tipo de provecho, pues no es así la cosa. Ese trabajo que yo he hecho con sacrificio me ha costado de alguna forma, pues. Y no voy a permitir que otra persona se aproveche de esa situación. Si yo no le he sacado ningún tipo de beneficio a mi tesis, ¿por qué otras personas sí tienen que propiamente hacer ese aspecto de copiar ese trabajo? Pues? Pero volvemos al aspecto de la originalidad que tengan algunas personas. Entonces, en conclusión, el aspecto de la prevención del plagio tiene que ver mucho con cambios, tiene que ver mucho con la mentalidad, pues, en ese sentido. Se trata, ojo, por eso es que ahora las nuevas tesis, ojo en este sentido, las nuevas tesis no se presentan en forma de libros o en forma física, como estamos acostumbrados aquí en Guatemala. Eso lo dijimos al inicio de este curso. Ahora las tesis son audiovisuales o auditivas, por decirlo de una forma, en el cual a través de un documento sencillamente se va a estar haciendo la presentación de ese material. Así se evita ese aspecto de la piratería, pues en el sentido. Voy a hacer una narración a través de un documental o a través de un video de todo mi proyecto, de todo mi trabajo propiamente en ese sentido. Y con eso voy a fomentar también la defensa oral, porque ahí voy a poder defender propiamente mi trabajo, pues en el sentido. Claro, actualmente en Guatemala eso requiere en las 14 universidades un gran cambio, pues en ese sentido. La gente pues va a decir, es que se va a hacer más difícil hacer las tesis. Pues no crean, las tesis así son más fáciles y de alguna forma fomentan más la creatividad o fomentan más la originalidad de las personas en ese sentido. Aquí vamos a ver un breve repaso propiamente de esos errores que se cometen. Eso ya lo vimos en la sesión número 2, ¿se recuerdan? Propiamente de los errores más comunes. Esperar hasta el final de la carrera para hacer mi tesis. Entonces ahí voy con el factor tiempo. O propiamente no saber escoger bien el tema porque lo relaciono mucho con mi trabajo en ese sentido. Otra situación, el compañero de trabajo. Pues, usted sabe que en cualquier trabajo en equipo, ya sea a nivel de tesis o trabajos académicos propiamente, hay personas que trabajan muy bien, como hay personas que no hacen nada, pues en ese sentido. El asesor, como hemos dicho, la mala escogencia del asesor. Hay, como lo dijimos en esas sesiones, hay asesores que nos lo van a hacer fácil. No te compliqué la vida. Recuerda que soy tu tío, soy tu primo, yo soy tu amigo, yo soy tu novio, soy tu novia, mi tío. Yo no te voy a complicar la vida, yo te lo voy a firmar. Pero ahí se recuerda que una firma es muy delicada, pues en ese sentido. La misma falta de comunicación con el asesor. Hay asesores que no los leen ni se preocupan de usted, así de sencillo, porque según esos asesores, el interesado es usted como estudiante. Usted es el que me tiene que buscar a mí, no soy yo el que lo tengo que ir a buscar. Yo estoy graduado, pues esa es la mentalidad que tienen algunos. Pero hay otros asesores que sí lo andan buscando a usted propiamente. Y a veces resulta que el asesor está más preocupado por la tesis que usted por su propia tesis. Pero esa ya sería esa mala comunicación que exista en ese sentido. El aspecto de la redacción, como lo dijimos en un inicio, no estamos acostumbrados o nos hemos mal acostumbrado a no hacer ese parafraseo, a no hacer esa sintetización propiamente de los trabajos. En el sentido. Los marcos teóricos, como decíamos propiamente, aquellos marcos teóricos de 200, 300 páginas. Es que hay asesores que los piden así, por decirlo de alguna forma. Resulta que el marco teórico es más, es tan extenso que el estudiante pues ya no lo quiere hacer en ese sentido. El pánico o la angustia o el estrés de querer graduarme, pues en ese sentido. Ya sea que mi familia me esté pidiendo que me gradúe o en la empresa me están pidiendo que me gradúe propiamente. Entonces, tengo que incurrir en esos aspectos de piratería o incurrir en esos aspectos propiamente de pagarle a alguien, por en ese sentido. Y pues la situación que decíamos de que hay asesores o encargados o catedráticos que no leen los materiales, como hay estudiantes, ojo, en ese sentido, eso lo vimos al principio del curso, que no les gusta que los corrijan, en ese sentido. ¿Se recuerdan? Decíamos, el buen asesor o el buen catedrático va a leer su trabajo, va a utilizar esta técnica, marcador negro para decir que lo bueno, marcador azul lo que debe mejorar y marcador rojo lo que está mal. Pero hay estudiantes que no les gusta según ellos, que les manchen su trabajo, que les manchen ese documento propiamente. Entonces viene el asesor y dice, bueno, este no quiere que lo revise, pues tampoco lo voy a leer yo. Si él no quiere que se lo lea, pues no lo voy a leer, sencillamente. Entonces, aprobado, por decirlo de una forma.
Algunos va a decir, qué suerte que sí encontraron un asesor que no quisiera leer mi trabajo. Pues, y a veces encargado de metodología, que sencillamente es que son tantas las tesis, entre comillas, tanto el trabajo que tiene este encargado de metodología, que no se pone a leerlo, pues en ese sentido. O a veces el revisor, pues en ese aspecto. Hay muchos factores que inciden en esa situación. Entonces, lo que se trata con esta sesión es de propiamente de que contrarrestar en alguna forma a que usted no incurra en ese delito, a que usted no incurra en ese proceso propiamente de hacer eso, de piratear, pues en ese sentido. Haga el trabajo intelectual, haga un trabajo original, haga una obra propiamente. Es cierto, es difícil, es complicado, es de alguna forma limitante, pues en ese sentido. Los recursos, es ahora que lo que vimos la semana pasada propiamente, esos recursos humanos, esos recursos técnicos, esos recursos financieros, pues debemos de alguna forma de aprovecharlos, no caer en el aspecto de robar en esa situación. Todos tenemos derecho a que se nos proteja propiamente el material que estamos haciendo, porque es parte de nuestro patrimonio. ¿Sí? Aquí influyen mucho los derechos morales o los derechos éticos que tiene cada uno de ustedes, pero eso ya dependerá de su idiosincrasia, eso ya dependerá propiamente de esa situación en el cual usted lo vea como que es factible o lo vea como que no es factible, pues en ese sentido. Bueno, ¿alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que ustedes quieran decir propiamente? Como lo que yo les trato de fomentar en este curso o en esta sesión es propiamente no hacer ese aspecto. Y si lo va a hacer, pues sepa hacerlo, pues en ese sentido. Sepa de alguna forma contrarrestar o en lo menor posible hacer ese proceso de piratería. Porque todos no los van a cachar, si es así, así, así. Y si no los cachan, pues aquí deja mucho que desear como futuros profesionales que van a ser ustedes. La mayoría queremos ser un buen profesional, queremos ser una persona de éxito, pues en ese sentido. Entonces, vendrá aquí los aspectos. Yo no lo voy a hacer o sí lo voy a hacer. Son aspectos subjetivos que cada persona tiene en ese apartado. Entonces, como conclusión, no a la piratería, no al plagio, pues en ese sentido. A que otros lo hagan, a que otras personas lo hayan hecho, pues pero yo no soy igual a esas personas. Voy a ser una persona distinta, pues en ese apartado. Pero, pues, vuelvo a repetir, esto es subjetivo. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta que quieran decir respecto a lo... Sí, Fermín. Licenciado, buenos días. Sí, buenos días. Con respecto a una duda, viera que usted anteriormente decía la forma en cómo deberíamos de hablar, bueno, o escribir en pasado o en futuro, dependiendo en qué etapa de la elaboración de la tesis estábamos. Mi pregunta es, ¿estaría correcto también hablar en tercera persona, ya sea en tema pasado o futuro en la elaboración de la tesis, o no estaría correcto? Esa es la forma en que usted tiene, buena pregunta, esa es la forma en que ustedes tienen que hablar. Recuérdense, cuando ustedes elaboren su trabajo, tienen que utilizar la primera persona del plural, porque ustedes están utilizando material de distintas fuentes o están citando material de otras fuentes. No hagan ese aspecto del yo. Yo hice esto, yo hice aquello. No, usted en trabajo multidisciplinario utilizó distinto material. En ese caso, Fermín, utilice esa tercera persona. O sea, cuando usted hable, propiamente utilice la primera persona del plural. Es decir, nosotros en la investigación, aunque sea su tesis individual, pero usted utilizó distinto material. Nosotros en tal investigación profundizamos y encontramos tales características basadas en tal autor, pues de alguna forma. Ahí viene la citación. Pues, aunque hay asesores que le van a decir, no, utilice usted solo el yo, utilice la primera persona del singular. Aquí ya viene de los aspectos propiamente cómo el asesor le vaya a pedir el trabajo, pues en ese sentido. ¿Algo más, Fermín? Únicamente, Lick, gracias, muy amable. Bueno, ¿otra pregunta? Bueno, entonces, esto es la sesión del día de hoy, era el aspecto de lo que es el plagio. La otra semana vamos a estar viendo el apartado de lo que sería el uso de los estilos de referencia, propiamente cómo utilizar algunos estilos de referencia para incluir dentro del trabajo. No voy a abordar propiamente, no va a ser un curso de normas APA o un curso de normas de Vancouver, porque solo dar un curso de normas APA es literalmente un curso de un semestre. Por si en una sesión no me va a dar tiempo para hablar de normas APA. Pues,
como hay unidades académicas que no piden normas APA, piden otros en ese sentido. Entonces, la otra semana vamos a ver la mayoría de cómo o cuáles son esos estilos de referencia que se pueden utilizar, pues, en ese sentido. Vamos a utilizar también, vamos a aprender a utilizar Google Académico para la implementación de su tesis, o cualquier metabuscador. No utilicen Google, no utilicen MSN, no utilicen Terra en ese sentido para hacer su tesis. Utilicen metabuscadores académicos, que eso lo vamos a ver la otra semana, y dentro de 15 días, que es la última sesión, vamos a ver el informe final de tesis, cómo se presenta la tesis, cómo se hace propiamente esa defensa de tesis, las preguntas que les van a hacer en su examen público y pues propiamente la presentación de ese trabajo final. Pues, esas serían las 2 sesiones que nos quedan pendientes para poder culminar. Por favor, les recuerdo, no todos han hecho el examen final en ese sentido. Ustedes saben que dentro del proceso de evaluación, usted puede haber llegado a 75 puntos como zona, digamos, por decirlo de una forma, pero si no hace el examen final, no gana el curso. Muchas personas no han hecho todavía el examen. Es solo una pregunta, es una retroalimentación que hay ahí, pues en ese sentido. Algunos ya la hicieron, eso no hay ningún problema, y ahí la misma plataforma ya les indicó su nota, pues en ese apartado. Si les hace falta alguna tarea o les hace falta algún tipo de trabajo, por el chat de la plataforma me indican qué es lo que les hace falta para poder habilitarles esa tarea, pues en ese sentido, o ese trabajo. El examen está hasta el 9 de mayo a las 23 horas con 59 minutos. Así yo el 10 hago los cuadros y lo puedo subir el 11 a la plataforma y lo más pronto posible les llega a ustedes su diploma, pues en ese sentido. Tampoco les voy a estar diciendo que les va a llegar en estos días, pues en ese sentido, porque hay que tomar en cuenta a las personas de cursos libres, pues es decir, hay otros cursos, hay otros que se están llevando. Entonces, denle un tiempo de espacio a las personas de cursos libres para que les mande su diploma, pues en ese sentido. Entonces, si no hay otra duda, pues doy por finalizada la grabación y doy por finalizada la sesión y nos estamos viendo entonces dentro de 8 días. No sé si alguien quiere decir algo. Bueno, entonces no me queda más que desearles éxitos, triunfos, bendiciones. Yo sé que algunos ya están en sus exámenes finales de semestre, pues a enfocarse en ese sentido. Yo sé que algunos ya van a cerrar pensum ahorita, propiamente gracias a Dios, pues ya cerraron pensum, o algunos ya están en el 9º semestre, y algunos ya van a iniciar esa última fase del 10º semestre, o están en el 8º, no sé qué semestre vaya, en ese sentido. Entonces, nos estamos viendo la próxima semana. Éxitos, bendiciones y triunfos para cada uno de ustedes. Gracias, Lick, buen día. Gracias, Bueno. buen día.